Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu podcast Salud y Vértebras. Hoy tenemos un invitado bastante especial, un amigo, socio, colega. Bueno, tenemos ya Compañero de la universidad. también Yo quería que me invitaran. mi amigo Carlos Rodríguez, ¿no? Este espacio de todos nosotros, los del Spine Center. Y vamos a ver, ok, ¿qué hacer si tu hijo tiene escoliosis? Vamos a comenzar desde el principio, Carlos. Vamos a definir un poquito cuáles son las deformidades y dentro de ellas, pues, claro, Bueno, escoliosis que es la más frecuente. las deformidades en niños básicamente son tres. Son las escoliosis, que son la deformidad en tres planos. Si le explicamos, es cuando el paciente está hacia un lado. La espondilolistesis, que son menos frecuentes, y la hipercifosis, enfermedad de Sherman, es que el paciente está muy hacia adelante. Jorobado. Jorobado, como el jorobado de Notre Dame. Exacto. Pero la realidad es que la más frecuente son las escoliosis de todas esas patologías. Así es, así es. Entonces, como tú bien decías, la escoliosis es una deformidad tridimensional, o sea, la columna rota sobre su propio eje. Por eso es que cuando lo vemos en una radiografía que se ve solo hacia los lados, no es solo eso la deformidad, sino al rotar. Por eso es que cuando el paciente se agacha, se ve que se elevan las costillas de un lado, se le ve la famosa joroba. Por eso que también en las niñas, las madres se dan cuenta porque normalmente va a haber un seno por delante del otro. Exacto. Que son de las primeras signos de alarma que nos llegan porque la mayoría de estas cosas, como no son asintomáticas, es importante que no duelen. Exacto. Básicamente es lo que se ve. Y cuando las madres se dan cuenta, esos son los signos que normalmente ven. Un hombro más alto que otro. Si es niña, un seno hacia adelante que otro. Exacto, y a veces un familiar, un vecino que le dice, mira, revísate la espalda, tú estás torcida. Exactamente. El otro, que el profesor de deporte. En los países desarrollados, de hecho, los profesores de deporte hacen durante el ejercicio, hacen como esas técnicas y le enseñan a hacer el test de Adam, que es agachar el paciente. Y básicamente son signos que todo el mundo debería conocer. Exacto. Y bueno, justamente ahí en cuanto a los síntomas, ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia? ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo darse cuenta temprano de que su hijo tiene una deformidad de columna o una escoliosis, que es la principal? Bueno, con las escoliosis, que es la principal, hay varios tipos. Hay algunas que los niños desde que nacen, que son las congénitas, y otras que son del grupo de inicio temprano. La más frecuente, que uno siempre quiere hablar más de la más frecuente porque forman el 85% de los pacientes, que son la del adolescente. Entonces, los padres básicamente deben de ver a sus hijos, deben ver cómo están los hombros, deben ver cómo está en el talle. La única parte difícil de eso es que normalmente cuando ya se ve, la escoliosis tiende a ser un poquito de alto grado. La mayoría de los pacientes que nos lo refieren los pediatras, los fisiatras, en estudios que se hacen de manera... Hallazgo casual. Hallazgo casual, exactamente. Sí. Una neumonía, una gripe, le hacen una radiografía de tórax y ahí se dan cuenta. Ahí se ve. Y más que nada, si el paciente es llenito... Mucho más difícil de ver. Es más difícil verlo. Un paciente delgado sí es mucho más fácil. Y los padres, bueno, es bueno que evalúen a sus hijos, que lo vean. Que lo vean sin ropa. A veces en la adolescencia es más complejo, ¿verdad? Porque ya no les gusta. Sí. Pero bueno, que se agachen, que le miren la espalda, que le miren la altura de los hombros. Y bueno, ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, pues vaya donde básicamente puede ir en su pediatra, básicamente. También tener pendiente que la escoliosis, como siempre nos preguntan, que por qué pasa. La más frecuente se llama escoliosis idiopática del adolescente. En medicina idiopática es porque no sabemos por qué pasa. No se sabe lo que es. Exacto. Pero hay algunas cosas que sí se asocian, como es el factor hereditario, y es mucho más frecuente en niñas. Entonces, todo el que tiene una tía o una prima que tuvo escoliosis, toda esa familia tiene que estar pendiente porque va a salir otra en esa familia con escoliosis. Hay que revisar esos niños. Exactamente. Porque tienen mucho más posibilidad de presentar escoliosis. Y bueno, una vez tenemos la deformidad, la diagnosticamos, ¿cuál sería el tratamiento inicial? Todo en la escoliosis siempre digo que es fácil de manejar
porque todo lo que nosotros vamos a decidir lo hacemos midiendo la curva. A veces no hacemos nada, ese es el tratamiento de observación en curva para decir que tiene una escoliosis tiene que tener más de 15 grados. Otros autores dicen que 10, Exacto. pero la idea es que de 10 a 15. Hasta 20, 22 grados no hacemos absolutamente nada. Le decimos a los padres, sobre todo en el periodo de crecimiento, que el periodo mayor de crecimiento en niñas, nos enfocamos mucho en niñas porque es más frecuente, básicamente desde su primera menstruación hasta 2 años, 2 años y medio. Ese es el periodo de acompañamiento de una niña con escoliosis. En los varones es un poquito más difícil, pero radiográficamente tenemos la línea de Richter y otros parámetros que nos ayudan. Medir la edad ósea. Exactamente. Entonces, curvas hasta 20, 22 grados no hacemos prácticamente nada. En curvas ya a partir de los 20, 22 grados, dependiendo del médico y de lo que uno esté viendo, porque esto no es lineal, ningún paciente es igual a otro. Y de la edad. Y de la edad empezamos al manejo con tutores externos o los famosos corsés. Exacto. Importante del corsé es entender que el corsé no endereza la curva. Eso es muy importante. Yo siempre se lo digo y se lo repito 1000 veces a los padres, porque ellos entienden que porque le estamos poniendo un corset, la curva se le va a corregir. Exacto. Y es difícil que entiendan que no va a corregir, pero ya el hecho de conseguir que progrese menos, o en el mejor de los casos que no progrese, es una ventaja grandísima. El norte es tratar de que la curva se nos quede ahí. Exacto. 15, 20, 22 grados, 25 grados, porque ahí no hay ningún tipo de afectación, más que puede ver un paciente que no está 100% derecho y no hay que ser 100% derecho para vivir su vida. Totalmente, claro. Entonces, como quiere ganancia, porque ponte que lamentablemente llegó a ser quirúrgico como quiera, pero si usó el corset, seguro esa curva va a tener menos grados que si no lo hubiera utilizado. Exactamente. Entonces, como quiera ganancia, va a ser en tal caso un procedimiento más sencillo, menos complejo y que va a corregir más. Exacto, y menos de riesgo. Mientras la curva es más pequeña, en la parte quirúrgica, que ya empieza a partir de los 40 grados dorsales, hablando de dorsales, la parte del pulmón de la caja torácica, o 35 lumbares, que son ya donde puede haber algún tipo de afectación o puede proyectarse en un futuro temprano algún tipo de afectación, es que ya uno habla ahí desde la parte quirúrgica. Exactamente, y siempre es bueno explicarle a los pacientes, porque a veces es complejo hacerlos entender que el paciente no se siente absolutamente nada. Es difícil. Pero la curva, ya tiene una curva 45 grados, por decir algo, que es una curva quirúrgica, pero que tampoco es tan grande, que el momento ideal es la adolescencia, porque precisamente todavía no tiene síntomas, la curva no está tan grande. Si la dejamos así, va a seguir aumentando como quiera. Y los riesgos siempre van a ser mayores. Y los riesgos van a ser mayores y luego más complejo corregirla. O sea, corrige menos, se hace más rígida. Una serie de cosas que hay que hacérselo entender a los padres. Algo importante que nosotros hemos hecho en la práctica es que si el niño no llega o el paciente con 15 o 20 grados, desde la primera consulta hablamos de todas las probabilidades que podemos tener. Porque realmente esto es pediatría. Esto es un paciente, no como un paciente adulto que normalmente uno lo resuelve como en un corto tiempo. Son pacientes que nos acompañan por un periodo importante de esa adolescencia. Normalmente seguimos los pacientes después de una corrección hasta 2 años después. Y si uno le toma, básicamente el promedio que duran con nosotros, mínimo, son de 3 a 4 años de la mano de nosotros o nosotros en conjunto con los padres. Sí, desde que se comienza el proceso. Se diagnostica y después eso es casi un matrimonio. Eso te queda... Para hablar algo del corsé, hay que entender que el corsé lo usamos 23 horas al día para tratar de que funcione y que no siempre funciona. Esto es importante porque no es medianamente, es 23 horas al día. Sí. Y en un país como el de nosotros, tan caliente, a veces adherirse a ese tratamiento no es tan sencillo como uno lo pinta. Sí, no, eso es muy importante porque los padres a veces no nos gusta ver a nuestros hijos incómodos, a ninguno, ¿verdad? Entonces, tratamos de ponerlos un poquito cómodos y le dice, bueno, está bien, úsalo en la noche nada más. O quítatelo en la noche, quítatelo en el día. Úsalo nada más en el día. O
o úsalo en el día y quítatelo en la noche, porque lo hemos visto de las dos formas, Claro. pero no están haciendo nada. O sea, el corset, si se usa, hay estudios que son un poquito más conservadores, dicen 20 horas. Lo ideal son 23. 23. Póngale Solamente 20. Si lo está usando menos de ahí, eso no le va a hacer nada. Lo que está es incomodarlo. incomodándolo por 12 horas al día sin tener ningún beneficio. Eso es importante. Porque esto hay que entenderlo y hay que darle seguimiento. Y no es que me puse el corsé y ya. Normalmente hay que estar revisando los corsés, así como va a crecer la curva, va a crecer el niño. Hay que estar cambiando el corsé para definir el tratamiento con el corsé, que es importante porque a mí me ha llegado a la consulta niñas que ya terminaron su crecimiento, 16, 17, 18 años, usando una faja o un corsé, pendiente a que se le va a corregir la curva. De ahí no está haciendo absolutamente nada. Así es, es así. Entonces, ya cuando tenemos esa curva que no podemos tratarla de manera conservadora o porque nos llegó tarde o porque no fueron efectivos los medios conservadores como el corset, entonces, ¿qué alternativas tenemos? Yo siempre digo, o sea, cuando ya entramos a la parte quirúrgica, claro, como siempre, toda la parte quirúrgica tiene sus pros y sus contras, pero la mejor cirugía que se puede hacer normalmente es en un niño. Los niños son muchísimo más agradecidos que los adultos porque hay una realidad. No duele porque en una escoliosis del adolescente, lo único que tiene es una alteración del eje de la columna. Cuando le hacemos su resonancia, todos sus discos están completamente sanos. Entonces nosotros no estamos tratando un dolor que mejorar. Nosotros solamente estamos tratando de alinear una columna que lo que nos va a servir es para ganar el espacio del crecimiento de los órganos. Eso es importante porque no es solo el problema que vamos a resolver de enderezar la columna, porque una gente puede vivir torcido. Es que los órganos, el tórax, necesita un espacio, los pulmones, el corazón, para completar ese crecimiento porque todos esos órganos están en crecimiento. Sí, es bastante importante eso, porque a veces se tiende como que a menospreciar, porque los pacientes dicen, bueno, no le duele. Bien, no le duele, y en la curva tú ves que un pulmón tiene menos espacio que otro, pero como que no entienden las implicaciones. Y mira, me sorprendió mucho hace ya un par de años cuando vi un estudio científico que comparaba los pacientes que tienen escoliosis de grado quirúrgico que se operan con los que no se operan. Y la diferencia en la expectativa de vida entre un estudio y otro varía entre 10 a 15 años menos. O sea, un paciente que tiene una escoliosis quirúrgica que no se operó en su adolescencia y se dejó evolucionar y luego no se operó, va a vivir en sentido general por lo menos 10 años menos. Y con menor calidad de vida. Y con menor calidad de vida. Eso es la parte más difícil. Exacto. Entonces, eso es importantísimo y llama mucho la atención y es porque los padres debemos estar atentos, evaluar, revisar a nuestros niños y si se presenta el problema, pues hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Porque siempre, si no, luego va a ser peor. Exactamente. O sea, hay que entender que este tipo de cirugía la hacemos, se hace. Ya en el país se hace de hace muchísimo tiempo, pero de manera para mí regular, porque hasta hace, 10 años o 15 años venían gente de fuera del país, hacían uno o dos casos y se iban. Hace como 10 años. Exacto, pero tenemos como 10 años que básicamente hacemos este tipo de cirugía todos los días. O sea, esto pasó de hacer quizá una o dos al año, a hacer prácticamente semanal 1 o 2 casos. O sea, ya los protocolos y los centros y todo lo que tenemos nos permiten reproducir la técnica y hacemos eso con mucha frecuencia. Sí. Ya no es una cirugía rara como era antes. Que tenía que venir de fuera. Bueno, siguen viniendo, pero más que nada a ver, exacto. Ya ahora cambió. Exacto, ahora cambió. Ahora viene a ver qué hacemos nosotros. Exacto. Y con qué frecuencia y eso. Diferencia, porque siempre me preguntan la diferencia de operar un niño a operar un adulto. Siempre digo que es mejor, como dije anteriormente, aunque uno tiene que tener unos protocolos claros. O sea, este es un paciente que cuando uno llega no va automáticamente de la consulta al quirófano. Uno hace unos protocolos que va a un cardiólogo pediatra, a un neumólogo pediatra. Normalmente los anestesiólogos que trabajan con nosotros básicamente
en cualquier centro se dedican solo a columna, que todas esas cosas son importantes, y lo que ha cambiado más, que es el uso del neuromonitoreo, que nos da muchísimo más seguridad que antes para tener una calidad de ese tipo de cirugía. También nosotros como protocolo, no porque el niño salga mal, sino siempre mandamos al paciente a una unidad de cuidado postquirúrgico, porque Totalmente. un paciente nada más no es la columna, sino que son otros órganos que estaban en una posición y se llevan a otro, y nosotros siempre lo monitorizamos por las primeras 24 horas. Sí, así debe ser. El protocolo es que la primera noche siempre esté con un intensivista. Exactamente, un intensivista pediátrico. En este caso, o sea, debe de estar monitorizado, puede pasar cualquier cosa, son cirugías grandes. Gracias a Dios, las complicaciones son extremadamente raras, poco frecuentes, pero claro, hay que hacer los protocolos, exactamente. Y prevenir cualquier cosa que podamos tener ahí. Y como siempre digo, lo chévere de operar el niño, el 95% de nuestros pacientes al mes están en el colegio, que solamente es el cuidado de la herida que lo mantiene en la casa. Esa es la diferencia de operar a un adulto que sabe la lata que a veces no tocan. 3 meses para que comience para que regrese. A integrarse. Exactamente. Depende, si ya un adulto 40 y algo de años, 50 y pico, lo primero que uno prefiere tratar de no operar. Exactamente. Ya a esa edad, porque esa columna va a estar muy rígida, va a corregir poco y esa corrección va a ser mucho más difícil. Más difícil. Y aparte de eso, entonces el dolor postoperatorio es diferente. Ya uno a esta edad no se adapta tan fácil. Es un cambio brusco. Los niños es increíble. O sea, increíble. Yo siempre le digo... Yo he tenido pacientes que a las 2 semanas, o sea, principalmente 12, 13 años, a las 2 semanas ya están yendo al colegio. Porque básicamente lo que uno cuida es la herida. Exacto. No hay que cuidar más nada. Después de la primera 15 días, solamente es la herida lo que uno tiene pendiente. Porque con las niñas siempre sabe que cuidamos, que le damos un hilo especial para disminuir la probabilidad de cicatriz, que en alguna... Siempre también lo cuidamos. Eso es importante también, la cicatriz. Sí. Es así realmente. En cuanto a la cirugía como tal, tú que haces pacienticos también más pequeños, ¿qué diferente es la cirugía en un paciente 6 años, por decirte algo, de un adolescente? Bueno, lo que hay que entender con las escoliosis que ya son de inicio temprano, esas son el otro grupo que es amplio, los neuromusculares, las congénitas, las otras patologías que se asocian. Hay que entender que cuando uno opera a un niño, lo que nosotros hacemos es artrodesar la columna. Cuando tú fijas la columna, el paciente no crece más. Entonces, uno quiere operar la columna en un adolescente para ganar el espacio necesario. Si yo lo opero muy chiquito y no lo dejo crecer, voy a tener el mismo problema que le quería evitar a un adolescente. Entonces, quizá peor. Y quizá peor, el tórax en araña o el cigüeñal. La idea en ese tipo de que tenemos técnicas, dependiendo del diagnóstico original. Siempre me preguntan que de qué edad uno empieza a operar a los niños. La escoliosis congénita, básicamente la estamos operando desde que tengan más de 2 años, dependiendo de dónde aparezcan. Pero es importante entender que la escoliosis como tal, tú sabes que es un grupo amplio de posibilidades. Normalmente siempre uno lo que habla son de las más frecuentes, que son las del adolescente, pero las escoliosis se pueden operar en cualquier momento, siempre pendiente de que uno tiene que pensar en que esto es movimiento. O sea, que la columna que yo tengo hoy necesito que gane espacio y que siga creciendo para que siga con el desarrollo. Correcto, y que, como decías, el procedimiento es diferente. Ya en los adolescentes y adultos hacemos el procedimiento que es el gold estándar actualmente, que es todavía la artrodesis. La artrodesis, que es fijar la columna. Es fijarla ahí. Eso, aunque hay técnicas nuevas que están en estudios, están probando, todavía el gold estándar sigue siendo la artrodesis. La artrodesis. En los niños, entonces ya no se hace esa artrodesis. No, en niños que eso le pasa. Son dinámicos todo lo que hacemos. Cuando hablo de dinámico es que tratamos de que la columna, yo le digo a los pacientes, mire, yo voy a tratar de hacerle un corsé pero en cirugía, de evitar que la curva siga creciendo como le toca, pero la realidad es que la mayoría de esos pacientes que seguimos en el tiempo, nada más no se operan una sola vez.
porque son otro tipo de técnica. Pero la intención es ganar el espacio en el tiempo para el buen desarrollo de sus órganos. Exacto, exacto. O sea, cirugías diferentes que permitan que siga creciendo. Exactamente. Carlos, y una pregunta interesante también. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué ves diferente de operar una escoliosis de un niño a un adulto? Porque yo he encontrado diferencias importantes, pero tú, que haces más niños, aunque también haces adultos, Bueno, ¿qué es diferente en tu experiencia? la parte difícil de los niños normalmente es la prequirúrgica, porque nada más no estamos atendiendo al niño, estamos atendiendo a la mamá, al papá, a veces a la tía, a veces al abuelo y a un grupo familiar. ¿Entiendes? Yo siempre he visto cuando me decían, ¿y cómo yo convenzo a un padre que va a operar a un niño que no le duele? Eso es un tema, pero con el tiempo, normalmente en la espera de la consulta, los pacientes van investigando con los otros pacientes. Porque nosotros somos padres y una cosa es ser padre, otra cosa es ser médico. La única persona que entiende lo que está pasando un padre con un niño que se va a operar es otro padre que está pasando o haya pasado eso. Entonces ya al principio era muy difícil, pero cuando llegamos, hace ¿cuánto? 15 años, cuando nosotros le decíamos a un niño de 40, con una curva de 40 grados, que es una curva que uno cataloga como fácil, nadie se quería operar con el que no tiene cana. Siempre iba a salir a buscar el especialista que le dijera que no lo operara. Y ese era el peor de los errores, porque nos llegaba 8 meses, 9 meses, un año después, una curva de 40 grados fácil, con poco riesgo, a 70, 80, que siempre digo que antes, con el tiempo, cada vez estamos haciendo curvas un poquito más fácil, porque las curvas difíciles era, exacto, era al principio cuando llegamos, que eran poca gente que la hiciera. Y los padres siempre estaban un poquito renuentes. Exacto. Pero un ejemplo ahora, nosotros tenemos como si fuera un comité de seguimiento. Un ejemplo, un chat de madres que nos ayudan mucho en ese tipo de soporte. O sea... Sí, eso es muy bien. Y parte de lo que queremos hacer también con esto es que las personas se documenten y se eduquen un poquito más, se eduquen y pierdan un poquito el miedo y vean experiencias de otras personas y entiendan que realmente es lo que les toca y los problemas hay que enfrentarlos. Y una cosa importante que yo le digo es que los niños a los 2 años están en igualdad de condiciones que todos sus compañeros del colegio. O sea, cuando usted opera un paciente a los 2 años está en igualdad de condiciones para que haga su vida completamente normal como le tocaba. Que no lo hubiera hecho si no se hace la cirugía. Pero a los 2 años, calculando con que está haciendo ya deporte de impacto. Exacto. Porque como mencionamos ahorita, de 2 a 4 semanas está asistiendo. No, está haciendo todo. Normal. Ya lo que pasa es que nosotros siempre esperamos más de un año y medio para que juegue basquetbol, juegue voleibol y cosas de impacto. Pero hace su vida completamente normal. Bueno, va a clase al mes o antes. Exacto. Y bueno, como mensaje final, como conclusión, un pequeño resumen para nuestra audiencia, Carlos, ¿qué les diríamos a esos padres que tienen un niño con una deformidad de columna? Bueno, lo primero es que todos los padres tienen que ver a sus hijos. Sobre todo a las niñas porque es más frecuente, pero le toca verlo a los dos. ¿De acuerdo? Lo segundo, el tener una escoliosis no es una etiqueta de que las cosas no se pueden resolver, porque ya aquí resolvemos todo tipo de deformidades, no importa la edad. Y lo tercero es involucrarse en este tipo de patología, entenderla y saber por qué la hacemos y también ver cómo han sido los resultados. Porque ya con estos tiempos que tenemos muchos que fueron niños que ya no son niños hoy, que son adultos que están haciendo trabajo, madres que han logrado una calidad de vida, que es lo que uno siempre espera con este tipo de procedimientos. Sí, exactamente. Los padres que tengan alguna situación con su hijo de este tipo, pues entonces entiendan que la medicina ha evolucionado mucho, ya los resultados no son igual que antes y busque opiniones. Asegúrese de que su médico realmente es un especialista en columna y que tiene experiencia en el área, que se dedique exclusivamente a esto. Eso sí es bastante importante. Pero, bueno, como yo digo a los pacientes también, ponerlo en manos de Dios y eso realmente ya no es algo tan... Hay que entender sobre eso que operar un niño no es lo mismo que operar un adulto. Eso también es muy importante.
Sí, sí, sí. Como en ortopedia pediátrica, en sentido general, decimos eso. Un niño no es un Un adulto adulto. pequeño. Exactamente. Se maneja Es un totalmente niño, es diferente. diferente. Exactamente. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por gracias la por invitación. compartir con nosotros este espacio. Gracias a todos ustedes por llegar hasta este punto. Si les ha gustado, déjenos sus comentarios y su like y responderemos todas sus inquietudes.